Hubo un momento en el descuento del partido entre Egipto e Irán en que todo un país creyó haber sido testigo de algo histórico. Un gol, la pelota en el fondo de la red, jugadores corriendo hacia la bandera de córner, el banco completo invadiendo la cancha. Exactamente el tipo de liberación que solo llega después de 90 y tantos minutos de tensión, cuando un resultado que puede cambiarlo todo de repente se siente real. Y entonces se levantó la bandera del asistente, empezó la revisión, y en el espacio de unos 90 segundos, ese momento de alegría pura se convirtió en otra cosa completamente distinta. No te voy a contar todavía lo que dijo después el capitán de Irán sobre la FIFA, pero te aseguro que sus palabras, dichas con la voz quebrada frente a los micrófonos, ya están circulando en todo el mundo del fútbol. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de esta historia, hay dos temas que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este canal. El primero, mientras los hoteles de Estados Unidos siguen reportando habitaciones vacías por debajo de lo proyectado, México sigue demostrando ser el anfitrión que mejor está sosteniendo este mundial, tanto en ocupación como en resultados deportivos. El segundo tema, la historia de Irán en este torneo que hemos seguido capítulo por capítulo en este canal, desde la queja formal ante la FIFA hasta la nota dejada en el vestuario de Los Ángeles. Acaba de sumar el episodio más doloroso de todos. Vamos al partido, porque el drama en sí mismo se ganó su lugar en la historia de esta Copa del Mundo. Irán necesitaba ganarle a Egipto para terminar segundo en el grupo G. Egipto, dirigido por el técnico Hossam Hassan, necesitaba como mínimo un empate para asegurar su propio camino a la fase eliminatoria. El partido empezó de manera vertiginosa. Egipto se adelantó al minuto 5 con un gol de Mahmoud Saber, un disparo no demasiado potente que se filtró entre las manos del portero iraní Alireza Beiranvand. Irán reaccionó de inmediato y consiguió un penalti al minuto 10, pero Mehdi Taremi, el capitán y máxima referencia ofensiva del equipo, vio su disparo detenido por el portero egipcio Mostafa Shobeir. 4 minutos después, Ramin Rezaeian empató el partido con un remate desde un ángulo muy cerrado, 1-1, y aunque los goles se terminaron ahí, el drama apenas empezaba. Hacia el final del partido, Irán siguió insistiendo. Taremi conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño tras un tiro de esquina. Said Ezatolahi tuvo otra ocasión igual de cercana, y entonces en el minuto 93, en medio de un rebote caótico dentro del área egipcia después de un saque de esquina, el defensor Shoja Khalilzadeh conectó el balón y lo metió al fondo de la red. El estadio de Seattle explotó. Khalilzadeh se quitó la camiseta en la celebración, lo que le costó una tarjeta amarilla, y se deslizó de rodillas hacia sus compañeros, completamente eufóricos. Por un instante, parecía que Irán acababa de completar exactamente el tipo de remontada dramática por la que se recuerdan las Copas del Mundo. Y entonces llegó la revisión. El árbitro polaco Szymon Marciniak fue llamado a consultar el monitor del VAR, y después de varios segundos de espera que se sintieron eternos para todo el banco iraní, llegó el veredicto que cambió todo. Gol anulado, posición de fuera de lugar. La diferencia fue mínima, prácticamente invisible al ojo humano. Con el portero egipcio adelantado respecto a la jugada, Khalilzadeh quedó en fuera de lugar por el margen más estrecho posible. El comentarista de la señal mundial, Conor McNamara, lo describió en el momento con una sola frase: ¡qué drama! Su compañero de transmisión, Matt Holland, agregó que no había absolutamente nada que determinara la decisión en un sentido u otro, tan fino fue el margen. Del lado egipcio, el técnico Hossam Hassan fue visto de rodillas en lo que parecía una oración. En los segundos antes de que se confirmara la anulación del gol, Egipto sostuvo el empate 1-1, y mientras Bélgica goleaba 5-1 a Nueva Zelanda en el otro partido del grupo para quedarse con el primer lugar, por diferencia de goles, Egipto terminó segundo con 5 puntos, asegurando su pase a los 16avos de final.
donde enfrentará a Australia. Irán, en cambio, quedó tercero con 3 puntos, invicto en sus 3 partidos de grupo, pero con su clasificación dependiendo ahora de los resultados de los grupos que todavía faltaban por cerrarse ese mismo día. Y entonces, frente a los micrófonos, llegó la explosión que le da título a este video. Mehdi Taremi, el capitán de Irán, que había fallado el penalti horas antes, no se guardó nada. Criticó directamente a la FIFA y calificó este torneo como un desastre. Dijo: hacemos lo mejor que podemos, siempre hacemos lo mejor que podemos, jugamos para nuestra gente, queremos que sean felices porque queremos traer alegría, queremos enviar un mensaje de paz para la gente de Irán, fuera de Irán, para la FIFA, para todos. Y entonces, con la voz visiblemente afectada, agregó: pero no hay paz para nosotros. ¿Quién tiene que resolver este problema con nosotros? ¿Quién? ¿La FIFA? No lo sé. ¿Estados Unidos? No sé quién. Creo que Infantino puede hacer más para resolver este problema. Y fue todavía más lejos. Llamó directamente al presidente de la FIFA a hacer más por Irán si su selección lograba avanzar a la fase eliminatoria. Para entender por qué esa frase "no hay paz para nosotros" resonó tan fuerte, hay que repasar todo lo que esta selección ha tenido que enfrentar para llegar hasta este partido. Irán tuvo que cambiar su campamento de entrenamiento, originalmente planeado en Tucson, Arizona, y reubicarlo en Tijuana, México, apenas semanas antes del inicio del torneo. La federación denunció que su asignación oficial de boletos para los aficionados fue revocada días antes de que arrancara la competencia, dejando a torcedores que ya habían comprado vuelos y hospedaje sin poder presenciar los partidos de su propia selección. El propio Taremi y su compañero Iraj Jahanbakhsh hablaron públicamente sobre retrasos y restricciones relacionadas con su entrada a Estados Unidos. Y apenas el 23 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que flexibilizaría las restricciones de viaje específicamente para Irán, permitiéndole a la delegación entrar al país 2 días antes de su partido contra Egipto, una mejora respecto al régimen mucho más estricto que tuvieron en sus 2 partidos anteriores, pero todavía una ventana de preparación dramáticamente comprimida comparada con la de cualquier otra selección del torneo. Y hay una capa más en toda esta historia que merece mencionarse con el cuidado que se merece. Los jugadores de Irán llegaron a este mundial usando pequeños broches dorados con el número 168, un tributo a las víctimas de un ataque con misiles contra una escuela en el sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero, el primer día del conflicto entre su país y Estados Unidos. La mayoría de esas víctimas eran niñas en edad escolar. Ese detalle, que ya habíamos mencionado de manera breve en este canal cuando hablamos de la nota que el equipo dejó en el vestuario de Los Ángeles, pone al fútbol en una perspectiva completamente distinta, un recordatorio de que estos jugadores cargaban algo mucho más pesado que 3 puntos en una tabla de grupos, mientras navegaban restricciones de viaje, problemas de boletos, y ahora una controvertida decisión arbitral en el último minuto de su fase de grupos. Y vale la pena entender mejor la técnica detrás de esa decisión, porque genera mucho debate entre quienes no conocen el detalle exacto del reglamento. La Ley 11 de la FIFA establece que un jugador en posición de fuera de lugar es sancionado al involucrarse en la jugada activa, ya sea disputando el balón con un rival o realizando una acción que claramente afecte la capacidad del adversario para jugarlo. En este caso, el fuera de lugar se determinó en el preciso instante en que un jugador iraní tocó el balón con la cabeza dentro del área, desviándolo hacia el segundo palo, después de un tiro libre elevado. En esa fracción de segundo exacta del toque, 2 atacantes iraníes ya habían quedado por delante de la línea defensiva egipcia, justo en la boca del gol. La defensa de Egipto se había adelantado para intentar despejar el primer balón, lo que dejó a esos 2 jugadores en posición ilegal antes de que el rebote le quedara a Khalilzadeh para definir. Es decir, el fuera de lugar no se marcó sobre el propio Khalilzadeh en el momento del remate, sino sobre la jugada que se originó segundos antes, lo que técnicamente invalidó toda la secuencia desde su inicio. Y hay un antecedente que conecta esta postura de Taremi con algo que la propia selección iraní ya había mostrado en torneos anteriores.
mundiales. En Qatar 2022, varios jugadores de Irán permanecieron en silencio durante su himno nacional en un gesto de solidaridad con las protestas antigubernamentales que ocurrían en su país en ese momento. Una decisión que puso a sus familias en riesgo directo de represalias por parte de las fuerzas de seguridad iraníes. Es decir, esta no es la primera vez que esta selección decide cargar dentro del estadio, algo que va mucho más allá del resultado de un partido. Y en 2026, esa carga se volvió todavía más pesada. Y aquí hay algo que conviene aclarar con toda honestidad, separando la decisión arbitral de todo lo demás que rodeó este partido. Las revisiones de fuera de lugar del VAR se determinan con datos posicionales precisos, y los árbitros de este nivel trabajan con análisis de video cuadro por cuadro, diseñado específicamente para detectar márgenes invisibles para el ojo humano en tiempo real. La jugada de Khalilzadeh fue, según todos los que vieron la transmisión, una decisión extraordinariamente ajustada. Los dos comentaristas de la señal mundial reconocieron que prácticamente no había nada que separara una posición habilitada de una en fuera de lugar. Eso es exactamente el tipo de jugada para la que se inventó el VAR, incluso cuando el resultado se siente brutal para el equipo del lado equivocado de la decisión. La tecnología funcionó como estaba diseñada. El proceso arbitral siguió el mismo protocolo que se ha aplicado en cada partido de este torneo, y sin embargo, el resultado llegó en el peor momento posible para un equipo que ya había absorbido un conjunto de circunstancias inusualmente difíciles solo para poder competir. Eso plantea una pregunta más amplia que va mucho más allá de este partido específico. Cuando un equipo enfrenta desventajas que se acumulan, ventanas de preparación comprimidas, apoyo de su afición interrumpido, preocupaciones de visa planteadas por sus propios jugadores, una decisión arbitral perfectamente correcta se siente distinta para ese equipo y sus aficionados de lo que se sentiría para una selección que tuvo una preparación más fluida. No existe una respuesta oficial a esa pregunta, y los estándares arbitrales de la FIFA no deberían ni pueden tomar en cuenta las circunstancias fuera del campo al aplicar la ley de fuera de lugar. Pero emocionalmente y desde la perspectiva del aficionado, el contexto moldea cómo se reciben las decisiones, incluso cuando la decisión en sí misma fue técnicamente correcta. Y hay un detalle adicional sobre el ambiente de ese partido que conecta con otra controversia que ya analizamos en este canal. Las autoridades de Seattle habían designado ese mismo encuentro como el Partido del Orgullo, en el marco de su festival anual, y se vieron banderas del arco iris dentro del estadio, aunque el partido transcurrió sin incidentes fuera de la cancha por ese tema. En las gradas hubo una presencia egipcia numerosa y ruidosa, pero también un número significativo de iraníes, algunos de los cuales ondearon banderas previas a la Revolución Islámica y abuchearon el himno nacional de Irán, un recordatorio de que la relación entre la selección y parte de su propia diáspora sigue siendo, en sí misma, una historia compleja y dividida que va mucho más allá del fútbol. Ahora, Irán espera con angustia. La selección quedó en el sexto lugar de la tabla de mejores terceros, con los 8 primeros avanzando a los 16avos de final, a la espera de que se resolvieran los últimos 3 grupos del torneo ese mismo día. Si logran clasificar, su próximo partido estaría provisionalmente programado contra Suiza en Vancouver, pero esa clasificación, a diferencia de la de Egipto, no dependía únicamente de lo que Irán hiciera en su propio partido, dependía de los resultados de selecciones completamente ajenas a ellos, jugando en otros estadios, en otros usos horarios, mientras Irán solo podía esperar. Y vale la pena cerrar con algo que conecta directamente con lo que ya contamos hace unos días en este canal. Después de su empate anterior contra Bélgica en ese mismo estadio de Los Ángeles, los jugadores de Irán dejaron una nota escrita a mano en el vestuario, agradeciendo a la ciudad por su hospitalidad y hablando del espíritu inquebrantable de su nación. Esa nota terminaba con las palabras: llegamos con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Las palabras de Taremi de hoy, mucho más duras, mucho más directas, mucho menos diplomáticas, son la otra cara de esa misma moneda, la de un equipo que durante semanas eligió la dignidad silenciosa y que finalmente, en el momento de mayor dolor deportivo de todo su torneo, decidió decir en voz alta lo que venía cargando desde mucho antes de que sonara el primer pitazo. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque esta historia merece toda la atención de esta comunidad.
La primera, ¿crees que la decisión del VAR contra Irán fue correcta desde el punto de vista puramente técnico de la ley de fuera de lugar, incluso considerando todo lo que este equipo tuvo que superar solamente para estar parado en esa cancha? La segunda, ¿crees que las palabras de Taremi contra la FIFA y su llamado directo a Infantino van a generar algún tipo de respuesta institucional o se van a perder en medio de todas las demás controversias que ha acumulado este torneo? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios. Los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.